Muy buenas a todos, mi nombre es Francis del Rosario y en el día de hoy vamos a hablar sobre el Antiguo Egipto. El Antiguo Egipto es una de las civilizaciones más importantes y de las más antiguas también. Surge en torno al 3150 a.C., cuando varias poblaciones del Valle del Nilo se unifican para formar un reino. Ahí comienza el Antiguo Egipto, que se desarrolla por muchos años, se desarrolla por más de 3000 años y termina en el año 31 a.C., porque las tropas del Imperio Romano dirigidas por Augusto invadieron y derrotaron a Marco Antonio y a los egipcios. Ahí es que termina el Antiguo Egipto. Pero en esos años del Antiguo Egipto nos dieron muchos aportes, nos ofrecieron bastante. En el Antiguo Egipto existía una división entre reinos. Existía el reino alto y el reino bajo. El reino alto se simbolizaba con una corona blanca y el reino bajo se simbolizaba como una corona roja. Cuando nosotros vemos en videos, en referencias o en cualquier otra parte que las dos coronas están juntas, es porque tanto el reino alto como el reino bajo están unificados. El río Nilo. El río Nilo ha sido muy importante para el Antiguo Egipto porque el río Nilo era la base del comercio en el Antiguo Egipto. Vemos que el río Nilo era un canal donde se comercializaba. Esto fue una oportunidad grandísima para los egipcios, ya que su economía pudo crecer a través del río Nilo, en el cual se transportaban todos los barcos que llevaban cargamentos para vender. También en el río Nilo fue una ventaja porque ahí se hacían actividades de agricultura. El río Nilo fue bastante importante porque nutría de muchos minerales para que los cultivos se puedan desarrollar más rápido y con menos esfuerzo. También los egipcios desarrollaron métodos para ellos controlar la subida del río, así creando canales para cultivar. Esto fue una ventaja competitiva para los egipcios, porque ellos no tenían que invertir tanto tiempo en la agricultura como otras civilizaciones, sino que ellos tenían la ventaja del río Nilo, que les proporcionaba de muchos aspectos que necesitamos en la agricultura. En cuanto a los dioses de Egipto, el Antiguo Egipto era muy politeísta. Los faraones siempre se encargaban de modificar cómo era la religión, pero ellos eran politeístas, ellos creían en varios dioses. Varios de estos eran Ra, Osiris y Horus. Ra es el dios del sol y Horus el dios del viento. Hay muchas leyendas, muchos relatos de estos dioses. Y en cuanto a los faraones, pasa algo parecido a como eran en China. Cuando un faraón estaba en el poder, era porque recibía el respaldo de los dioses, era porque los dioses lo querían ahí. Y el faraón estaba en la cúspide de las castas de Egipto. El faraón era el que tomaba las decisiones, el que decidía casi todos los aspectos de la sociedad. Ya hablamos de que ellos decidían cómo se enfocaba la religión. Y uno de estos faraones es Tutankamón. Tutankamón es muy importante. Él no duró muchos años en el poder como otros faraones, pero
su trascendencia es tan importante porque años atrás se descubrió la tumba de Tutankamón. Este fue un hallazgo muy importante, el hallazgo arqueológico más importante de todos los tiempos, y es el único cofre que se ha encontrado de los faraones. Por eso es que todos conocemos a Tutankamón, aunque no duró tantos años, pero esta es una de las razones por las cuales todos lo conocemos. También él fue un faraón muy autoritario que cambió muchos de los aspectos de Egipto. Uno de los aspectos que no le acababa de gustar a los faraones eran los sacerdotes. Ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la jerarquía en Egipto, pero los faraones, los sacerdotes, estaban justo después de los faraones, y los sacerdotes se encargaban de las cosas religiosas. Tenían muchas funciones y en muchos de los casos llegaron a tener un poder casi igual al de los faraones. Por eso es que se veía a los sacerdotes como una traba para los gobiernos de los faraones. Existían muchos cambios religiosos. Cada faraón le daba como un aspecto o un enfoque diferente a la religión. Ya sabemos que la base de la religión egipcia, de todas las cuestiones religiosas que ellos practicaban, ellos creían en el más allá, pero no como nosotros los creemos, porque en la Biblia dice que uno vive en esta tierra y después que uno muere es el fin. Pero no, ellos creían en algo diferente. Ellos pensaban que cuando una persona moría, ésta reencarnaba. Por eso es que nosotros vemos que los faraones lo preparaban y lo enterraban con muchos tesoros para cuando reencarne con todos esos tesoros, y los preparaban para que estén listos para su nueva vida. Esto era una de las bases de la religión egipcia. Ellos, por eso es que se dan las pirámides, porque hay una cuestión que las pirámides simbolizan ese aspecto de que cuando la persona la entierren, al faraón lo entierren, es una escalera hacia el más allá. Las pirámides han sido una cuestión muy interesante de los egipcios y también tienen que ver con sus aportes, porque ellos con sus pirámides hicieron muchos descubrimientos arqueológicos. Los arqueólogos y los egipcios nos han dado muchos aportes en la arquitectura, cómo están compuestas las pirámides, cómo se hicieron. Este ha sido uno de los puntos más importantes de la historia de Egipto. También nos da mucho de la historia de Egipto, las pirámides. También hablando de las castas, en la jerarquía de Egipto, en el más alto estaban los faraones. Después estaban los sacerdotes. Estaban las personas que se dedicaban a las cosas del reino, ya sea a redactar, a escribir los hechos. Estaban las personas que se dedicaban al comercio, las personas que motivaban el motor económico de Egipto. Y luego se encontraban los esclavos, que eran los que servían, los que se encargaban de hacer las tareas más laboriosas. Hay una particularidad, que los sacerdotes, como no se dedicaban a tareas económicas, ellos vivían de donaciones que les hacían. La escritura está entre los aportes de Egipto, pero la escritura es muy importante porque con la escritura egipcia nosotros nos damos cuenta de muchos de los aportes que ellos dieron, cómo era la cultura, cómo era la sociedad. Muchos de los descubrimientos que ellos hicieron se escribían,
se hacían a través de la escritura, y por eso es tan importante conocer la escritura egipcia. La escritura egipcia es complicada porque anteriormente tenía alrededor de 2000 símbolos y después se redujeron a 700, pero la escritura egipcia ha sido muy complicada de entender. Afortunadamente, se encontró una tabla de escritos egipcios que también estaban en griego y en otros idiomas, y esto le dio una vista a los historiadores de cómo era la escritura egipcia. Y este fue un hallazgo muy importante que permitió que nosotros descubriéramos cómo era la civilización egipcia. Es tan complicado la escritura porque la escritura egipcia representaba símbolos. Cada letra, si así lo podemos llamar, cada pictograma representaba una imagen. También algunos aspectos de la escritura representaban sonidos. Ya vemos que no solamente representaban imágenes, sino que también representaban sonidos. Y esto es muy importante de entender porque así sabemos qué tan complicado era la lengua egipcia. Y en muchos de los casos se combinaban estos símbolos para expresar las ideas que querían transmitir. Entre los aportes de los egipcios está la geometría. Ya hablamos anteriormente de algunos de los aportes como las pirámides, la cultura, la escritura. Ahora vamos a hablar de la geometría. Los egipcios estaban muy avanzados en este aspecto, porque ellos eran capaces de hacer las operaciones básicas. Ellos hacían la multiplicación, división, adición y sustracción. Añadiéndole a esto, ellos manejaban muy bien los aspectos de arquitectura. Ellos sabían medir el área para ellos así poder construir. Otro de los aspectos es el calendario. El calendario egipcio se basaba en el movimiento del sol. Este tenía 360 días que posteriormente se le añadían 5. Y cada uno de estos días duraba 24 horas y cada mes del año duraba 30 días. Este es un calendario muy acertado. De este calendario es que se basa el calendario gregoriano, que es el que nosotros utilizamos actualmente. Y es muy interesante porque el calendario egipcio se basaba en el movimiento del sol. Ya dijimos que tiene 360 días. Y el ángulo, una circunferencia, llega hasta 360 grados. Entonces aquí podemos ver gráficamente cómo era el movimiento del sol, que en ese momento no tenían los conocimientos que tenemos actualmente, y ahora sabemos que no es el movimiento del sol. Otro de los aportes que hizo Egipto, que hizo el antiguo Egipto, es la medicina. Ellos supieron aprovechar diferentes narcóticos que existían en diversas plantas para así curar varias de las enfermedades que existían y existen. Esto fue muy importante porque ellos hicieron muchos descubrimientos en la medicina para ellos poder curar a las personas de las diferentes adversidades. En el aspecto de la medicina también están los instrumentos quirúrgicos. Esto fue una creación que hicieron los egipcios muy importante porque con esto ellos podían tratar diversas afecciones como quistes y fracturas. Con esto nosotros podemos ver la importancia de la civilización egipcia, del antiguo Egipto. El antiguo Egipto nos dio muchos aportes, y por eso es tan importante que nosotros indaguemos en la civilización
egipcia. En muchos de los aspectos conocemos que ellos estaban erróneos. Era una civilización que no le podíamos exigir más de lo que hicieron, porque hicieron bastante. Pero en el término de los aportes es muy importante que nosotros conozcamos todo eso para saber de dónde viene muchos de los descubrimientos que nosotros conocemos actualmente. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Muchas gracias por ver este video. Un saludo para Elena Aponte, muchas bendiciones. Y si tienen cualquier opinión, dejadla en la caja de comentarios y yo los leeré. Muchas bendiciones y hasta el próximo video.